Hola, hola. Buenas noches a todas las personas que se van conectando a nuestro primer consultorio en línea sobre la viruela símica o más conocida como la viruela del mono. Hoy nuestra compañera Daría Maraca guiará esta conversación con la médica Ana Lucía Martínez Abarca, especialista en salud sexual y reproductiva. No olviden que este espacio está siendo grabado y podremos resolver cada una de sus dudas conforme vaya avanzando la conversación y pueden también volver a escucharlo en nuestro canal de YouTube. Así que pueden ir preparando cada una de las interrogantes acerca de lo que es esto de la viruela símica o más conocida como viruela del mono. Yo soy Janet Cervantes Pesantes y estaré leyendo cada una de sus preguntas, cada una de sus interrogantes, también aquellas que nos puedan enviar directamente a nuestra cuenta de Twitter o que quieran hacer también activando el micrófono en este Twitter Space. Ahora sí, abriremos los micrófonos para que podamos dar la bienvenida tanto a nuestra invitada como a Daría, quien estará moderando y consultando en este primer consultorio, valga la redundancia, acerca de la viruela símica. Hola Daría, ¿cómo estás? Hola Janet, ¿me confirman si se escucha Se bien? escucha perfecto, perfectísimo. Oiga, yo estoy súper emocionada porque ya son semanas de una obsesión. Es una obsesión por la información, sobre todo porque en estos últimos días hemos escuchado bastantes mitos alrededor de la viruela y algunos de esos mitos están muy conectados con una pandemia que ya vivimos las personas LGBTI, que fue la pandemia del VIH-Sida en la década de los 80. Así que emocionada por el espacio que estamos abriendo esta noche. Y con eso quisiera darles también la bienvenida a quienes se nos han ido sumando. Ya contamos con la presencia de nuestra médica de cabecera, diríamos. Ella es Ana Lucía Martínez. Hola Ana Lucía, ¿nos escuchas? Hola Daría, hola Janet, buenas noches. ¿Me confirman si se escucha bien? Te Súper escuchamos bien. perfecto, fuerte y claro. Muchas Nada, yo gracias les, por la invitación. más bien gracias también a quienes se han ido sumando porque hemos denominado a este espacio consultorio en línea. Y hoy vamos a hablar sobre la viruela símica, también mal llamada viruela del mono. Y yo les quiero contar ahí un giro dramático. De hecho, la OMS acaba de anunciar el viernes pasado, el viernes 12 de agosto, que van a cambiar el nombre de la forma en la que han denominado a la viruela símica. ¿Por qué? Porque recibieron un montón de solicitudes del espacio médico de hacer un cambio de nombre. ¿Por qué? Tiene algunas connotaciones y rasgos racistas y especistas, ¿no? Y lo que en apariencia parece que solo es el nombre, ¿no? Finalmente lo importante es la enfermedad, lo que va a pasar. En realidad, el nombre y la forma en la que le han denominado a la enfermedad tiene mucho que ver con procesos de colonización en el África, que luego los podremos conversar. Así que atentas porque durante esta semana de seguro se anuncia un cambio de denominación oficial por parte de la misma OMS. Y yo con esto quisiera darle la bienvenida a Ana Lucía Martínez Abarca. Ella es médica por la Universidad Central del Ecuador y también tiene un magíster en género y desarrollo por la FLACS en Ecuador. Ana Lucía actualmente es profesora de bioética en la Universidad de las Américas. Y ese trabajo de docencia y su formación académica se complementa con el trabajo que desarrolló en el Ministerio de Salud Pública, en un programa muy específico que es el de salud materna. Actualmente continúa su formación académica porque sobre todo está interesada en la transversalización del enfoque de género en la educación médica. Y con este paraguas, quiero contarles un poco cómo llegamos a tener esta conversación con Ana Lucía. Ya son 3 semanas desde que nos encontramos en un espacio donde se estaba analizando el retroceso del acceso al aborto en los Estados Unidos. Y entre conversa una, conversa otra, nos pusimos a hablar sobre la COVID. Y claro, no faltó que habláramos sobre la viruela del mono. Estamos hablando que hace 3 semanas, más o menos era el 27 de julio. Y para esa fecha ya teníamos confirmado en el mundo 20.000 casos. Para el viernes pasado, para el viernes 12 de agosto, antes de iniciar el feriado, se confirmaron 35.000. Así que es importante tener en cuenta este panorama, este contexto, porque aquí en el Ecuador, a la fecha se registran 16 casos, dos de ellos en menores de 18 años.
Y eso nos lleva a una gran pregunta para iniciar, Ana Lucía. Empecemos por el inicio, diría la abuelita. ¿Qué es la viruela? Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches con todas, con todos, con todes. Bueno, la viruela, como tú bien decías, está a punto de cambiar el nombre por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero ahora se la conoce como el monkeypox o la viruela del mono o la viruela símica. Entonces, van a escuchar muchísimo este término y de repente no es difícil de entender qué significa, pero la viruela símica es una zoonosis. Y este término que se escucha mucho en redes, en los medios, hace referencia a aquellas enfermedades que se originan en animales y luego dan el salto a poder infectar a los seres humanos. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de una zoonosis. Es exactamente el mismo caso que tuvimos en relación a la COVID-19, ¿no es cierto?, al SARS-CoV-2, y este también es un tipo de virus, pero es un virus completamente diferente. Entonces, en este caso en particular, tiene esa característica, es una enfermedad, es una infección viral, ¿sí? Y eso es súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando queremos distinguirla de otras enfermedades que podrían parecer similares, pero que tienen orígenes distintos. Entonces, cuando hablamos de la viruela del mono, el monkeypox o la viruela símica, pues nos referimos a una enfermedad de tipo zoonótica, que quiere decir que ha hecho el paso de los animales hacia los seres humanos. Y justo con eso, Ana Lucía, nosotras ya habíamos escuchado sobre la viruela, ¿no? Y de hecho, se entendía que era una infección que se había extinguido, o por lo menos la cantidad de casos o de brotes al año había reducido muchísimo desde la década de los 80. De hecho, algunos países tenían unos rezagos de un programa de vacunación preventiva, porque la viruela era asociada a una infección que podía ser enviada por correo, ¿no? A una forma de terrorismo biológico. Pero quisiéramos preguntarte, si ya conocíamos que existía una enfermedad llamada viruela, tradicional, común, de alguna denominación, ¿cuál es la diferencia con la viruela símica? Ah, esa es una pregunta lindísima. Bueno, fíjate que dentro de las características de estos agentes que son capaces de producir enfermedades, los virus son maravillosos en el sentido de que la forma como se mantienen es a través de la reproducción y la mutación. Lo podemos ver muy claramente en relación al SARS-CoV-2, al virus que produce la COVID-19, y por eso, por esta capacidad que tienen los virus, que es su forma de subsistir, es estas mutaciones que se pueden generar. Los virus, si tenemos, hay familias de virus, de hecho, y el virus de la viruela no es uno solo. Hay diferentes variantes, hay diferentes tipos que pueden ir cambiando y que van mutando justamente para poderse mantener. Entonces, a lo que tú haces referencia, a estas campañas de vacunación que finalmente erradicaron la viruela genérica, si tú quieres, en la década de los 80, este virus de la viruela del mono o el monkeypox es un virus distinto. Pertenece a la misma familia, pero tiene variantes distintas que hacen que produzca una enfermedad con algunos rasgos similares, pero que termina siendo diferente. Entonces, eso hace referencia justamente a que no estamos hablando de la misma viruela que se erradicó en la década de los 80, sino que estamos hablando de una variante de ese tipo de virus. Muchas gracias, Ana Lucía. Aquí viene la pregunta del millón. De acuerdo. Sabemos que es una zoonosis y sabemos que es diferente de la viruela genérica. La gran pregunta es, ¿cómo se transmite este nuevo brote, no? ¿Cuáles son los mecanismos o los canales que tiene para transmitirse de persona a persona? Esa es otra pregunta fantástica. Fíjate que en la historia de los brotes epidémicos en la viruela del mono específicamente se detecta por primera vez en seres humanos en 1970 en la República Democrática del Congo. Esto es en el África. Y esa es una de las razones por las cuales vamos a escuchar que la información nos dice, y esta información proviene de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, de que hay regiones endémicas. Eso quiere decir que el virus ya se ha vuelto parte de las características de estos ecosistemas y de estas regiones. Entonces, en algunos países del África,
esta zoonosis ya se produjo, es decir, este salto de animales a seres humanos, ya se produjo y ya se había identificado desde la década de los 70 y no le habían dado mucha atención. Y esa es una de las cosas que llama mucho la atención en este momento, en términos de que no es que es una nueva enfermedad, ¿sí? Lo que sí es nuevo es toda esta diseminación que está dando este brote epidémico que tenemos en la actualidad y porque acabamos de salir justamente o estamos en el proceso de salida de una pandemia que se produjo también por una zoonosis y también es viral. Entonces, desde este punto de vista, ¿no es cierto? Es súper importante ver que la forma de contagio y la forma de transmisión se asemeja mucho a todas estas enfermedades virales que tienen esta característica que se conocen como eruptivas, es decir, que producen estas lesiones o estas vesículas y que se pueden transmitir de esa manera. Entonces, la forma de contagio se mantiene por contacto directo y un contacto directo prolongado. Y para esto, la persona que está con la enfermedad tiene que estar en contacto con la otra persona de forma directa. Y si quieres podemos hablar de cuáles son estas formas de contagio. Entonces, como les decía en un inicio, son de contacto directo en el momento en el que la persona que está infectada es más contagiosa, que suele ser en los primeros 7 días de la infección y cuando las vesículas están activas. Entonces, las vesículas de estas vesículas se conocen como son unas ampollitas y para quienes lo recuerdan cuando eran pequeños y tuvieron varicela, se parecen mucho con la diferencia de que son muchísimo más grandes que en el caso de la varicela, ¿sí? En algunos casos se pueden llenar de pus, se pueden poner blancas, ¿sí? Y en el periodo de evolución sabemos que la infección empieza a ceder cuando estas vesículas se transforman en costras y luego de eso pues se desprenden y se caen y se vuelve a formar una capa normal de piel. Ana Lucía, súper chévere el énfasis que haces en que esta es una infección que se contagia. Y aquí vale una aclaración. Cuando nosotros hablamos, y de seguro tú lo resuelves en clase un montón, es que hay una diferenciación que hacen desde la década de los 80 y en los últimos 40 años de estos dos términos, ¿no? Transmitir y contagiar. Y la transmisión, por ejemplo, se asocia mucho a, por ejemplo, el VIH, ¿no? Que no demanda el contacto físico, sino un canal específico de transmisión, por ejemplo, Sí, sexual o vía por la sangre. Pero cuando hablamos de la viruela del mono, hablamos de contagio porque tiene que haber contacto. Y eso que tú así es. señalas de que tiene que haber contacto, tiene que ser contacto directo y prolongado. Uh -huh. Porque, por ejemplo, por tener una conversación con alguien que ya tiene viruela del mono, ¿inmediatamente vamos a tener viruela del mono? No. No, Uh pero, -huh. pero ese contacto que se ha señalado muchísimo, hay un énfasis muy específico sobre quiénes podrían ser las personas infectadas, ha devenido también en algunos sesgos, por ejemplo, algunos Uh -huh. estereotipos, sobre todo relacionados con hombres gays u hombres que tienen sexo con otros hombres, que es el término que les gusta usar por acá. Uh -huh. Yo te quisiera preguntar, ¿podemos hacer una diferenciación de estos canales de contacto y de infección? ¿En qué, en qué medida los abrazos, besos y caricias, o estar sentado al lado de otra persona con la piel descubierta, cómo podríamos ir identificando niveles? Uh -huh. Uh -huh. Es una excelente pregunta y aquí hay que hacer una aclaración que justamente la hace la propia Organización Mundial de la Salud y hay que hacer un énfasis muy importante para evitar que se produzcan nuevamente estos estigmas a poblaciones que generalmente son vulnerables, han sido discriminadas de los servicios de salud. Y sabes que el día de hoy, cuando estaba revisando la Gaceta Epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud, me encontré con una noticia muy alentadora en términos de cómo debemos identificar y cómo debemos relacionarnos a esta nueva epidemia que se está presentando y cómo podemos evitar estos estigmas justamente.
Y una de las cosas a las que hace referencia la Organización Mundial de la Salud es que la razón de haber sido identificada en un primer momento en población LGBTI, especialmente hombres que tienen sexo con hombres, hace referencia a estos buenos hábitos de buscar servicios de salud porque fueron identificados en un principio en servicios de salud sexual y salud reproductiva. Cosa que a veces la población cis o la población heterosexual no tiene estos mismos hábitos de cuidado, a diferencia que en algunas poblaciones de LGBTI, lo cual habla de que hay un buen hábito sanitario y eso es súper importante y hay que reconocerlo. Pero por otro lado, hacen referencia a que uno de los riesgos más importantes que se genera en las poblaciones cuando se presentan estos brotes epidémicos es que se destapan las inequidades y las desigualdades en salud. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los países donde el acceso a los servicios de salud es restringido, limitado o tiene características de calidad por debajo de los estándares internacionales. Esos son en realidad los grupos vulnerables. Aquellos que no puedan acudir a los servicios de salud, que sean discriminados de los servicios de salud, y eso es justamente lo que tenemos que vigilar y lo que tenemos que atacar. Tú me hacías la pregunta sobre cómo hacemos esta distinción de las formas de contagio o la transmisión que tiene este nuevo virus de la viruela símica. Algo que es súper importante es que tiene que ser un contacto directo específicamente, y lo que se sabe hasta ahora, porque es relativamente nueva en términos de lo que se conoce médicamente de cómo se contagia, cuáles son los síntomas y las complicaciones, es que el contacto tiene que ser directo con el líquido que llena estas vesículas. Cuando hablamos de una vesícula, hablamos de una ampollita que está llena de líquido. Y ese es el líquido donde vamos a encontrar, si tuviésemos la posibilidad de verlo en un microscopio, vamos a ver cantidad de virus. Pero también se ha determinado, y lo que sabemos hasta ahora, es que las formas del contagio y de la transmisión pueden ser múltiples, pero se requiere, en principio, un contacto directo con una persona que esté en la etapa del contagio, es decir, que tenga estas erupciones de estas vesículas. Se puede contagiar también a través de las gotitas o las microgotas que se transmiten a través de la saliva, por ejemplo, pero no se ha llegado a determinar, y esto también es muy importante, que se hayan determinado cargas virales en fluidos, como por ejemplo el caso del semen o los fluidos vaginales. Por lo tanto, no podemos hablar de que es una infección, por ejemplo, de transmisión sexual. Pero tú me preguntabas sobre los abrazos, sobre las caricias, sobre el tocar, por ejemplo, lo que se conoce como los fomites, que son las sábanas, la ropa, los utensilios de aseo, y ahí sí es posible que si se mantiene un contacto directo y un contacto permanente con estos instrumentos, se podría producir un contagio. Chéverísimo, muchísimas gracias porque eso nos permite entender algo. Existen formas múltiples de contagio y de transmisión, pero lo más importante es estar en contacto con el líquido que proviene de las lesiones cutáneas, ¿no es cierto? Correcto. Y todavía estaremos determinando, estarán en determinación de si en el semen existe, por ejemplo, la carga viral suficiente para permitirse la transmisión. Exacto. Uh-huh. Mira que Exactamente. es muy importante porque en las últimas semanas esa declaración un poco desfavorecedora, tal vez descontextualizada, pero del mismo director de la OMS, hizo muchísimo hincapié en las prácticas sexuales de los hombres gays, ¿no? Tú ya lo señalabas que es importante no reproducir estos discursos que señalan a grupos específicos y pensar a grandes modos. Yo quisiera citar las palabras de Tedros Adhanom, que es el director general de la OMS, para encontrarle ahí dónde fue que se nos perdió, ¿no? Él nos Uh-huh. decía, para los hombres que tienen sexo con otros hombres, esto significa que por el momento deberían reducir el número de parejas sexuales e intercambiar información con cualquier nueva relación para poder tener contacto con ellas en caso de aparición de síntomas. Y yo te hago una pregunta súper concreta, Ana Lucía. ¿Todas las personas pueden contagiarse de viruela símica? ¿Tú Totalmente. encuentras ahí alguna razón por la que se haga este énfasis tan particular
sobre las prácticas de los hombres gays? ¿Crees que es un descuido? Tal vez nos falta información. Por dónde podemos entender que se hayan dado estas declaraciones para no volver a caer en ellas? Por supuesto. Fíjate que yo creo que en este sentido pasó mucho lo que pasó a los inicios de la pandemia de COVID-19, cuando al contrario se pensaba que era una enfermedad que afectaba predominantemente a los adultos mayores. ¿Sí? Y obviamente en ese sentido era una cuestión de que había que extremar los cuidados, que había que extremar las medidas de precaución, pero de cierta manera, si tú te fijas en esos discursos, también generó muchísimo descuido de la población más joven, que en los momentos mucho más recientes de la pandemia terminó siendo extremadamente afectada porque no se generó un discurso que promueva la prevención. Y en este caso en particular, yo creo que en ese sentido no se midió, dada la historia y dados los antecedentes que tuvimos ya, como tú bien decías, con la pandemia de VIH-Sida, cuáles podían ser las implicaciones cuando es tan susceptible un discurso que puede caer en una discriminación. Y más bien, en lugar de ser propositivos, de ser positivos en la forma como entregamos la información, yo creo que en ese momento la idea era que eran un grupo vulnerable en el sentido de la dificultad de los accesos a los servicios de salud, en el sentido de que había que generar una suerte de prevención y de precaución, pero el discurso, como tú bien dices, terminó siendo un discurso en el cual muchísima gente cayó en el estigma y muchísima gente también empezó a irse por distorsionar la información en relación a la viruela del mono, haciéndola creer como si fuese una enfermedad eminentemente de transmisión sexual, y esa, pues, como sabemos, no es la situación en este momento. Chéverísimo, muchísimas gracias. Entonces, la aclaración del siglo. Todas las personas, de hecho, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales y cualquiera de las prácticas sexuales que tengan, pueden contagiarse de viruela del mono porque no es una enfermedad de transmisión sexual, sino que tiene justo otras formas de transmisión y que son múltiples. Yo quisiera a propósito de eso preguntarte, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos tener en mente como métodos de prevención de la transmisión de la viruela del mono? Perfecto. En ese sentido, las formas de prevención, la primera y la más importante es obviamente la información y la educación de fuentes oficiales que nos permitan tener acceso a estos datos y tener estos espacios. Este es uno de los espacios que genera justamente prevención y educación en salud, que son fundamentales. Lo segundo es romper los mitos. Con respecto a lo que tú decías de las formas de transmisión y las formas de contagio, y al inicio cuando tú comentabas de los casos que ya están confirmados en el Ecuador y el hecho de que tenemos menores de edad, eso nos da también una idea de que el contacto tiene que ser directo, ¿no es cierto? Y que no necesariamente se necesita de un contacto sexual. Pero sí es importante también señalar que existen grupos que van a ser muchísimo más susceptibles a tener versiones más graves de la infección, porque generalmente es una infección autolimitada, muy parecida a lo que, a lo que recordamos de quienes tuvimos varicela cuando éramos más pequeñitos, pero en personas vulnerables como por ejemplo niños pequeños, neonatos, adultos mayores, personas que estén atravesando por tratamientos de inmunosupresión o que de cierta manera limitan la respuesta del sistema inmunitario, pueden estar expuestos a tener variantes mucho más severas de la enfermedad. Entonces, en ese sentido es importante que si yo conozco a alguien que sospecha tener viruela del mono, pues evitar ese contagio, evitar ese contacto directo, ¿no es cierto? Y si es que es el caso de que es mi pareja, de que es mi compañero, de que es mi compañera, de que es la persona con la que yo estoy manteniendo contacto sexual, pues entonces hay que limitar todo el contacto. No, y esa es una de las razones importantes por las cuales difieren los mensajes de la prevención. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la pandemia del VIH-Sida,
sabemos que el practicar las relaciones sexuales con métodos seguros, métodos de barrera, como son el preservativo masculino, el preservativo femenino, ¿no es cierto?, nos sirven para poder evitar el contagio. En este caso, independientemente de que se utilicen los preservativos, a pesar de que van a seguir siendo el mejor método para prevenir otro tipo de enfermedades que sí son enfermedades de transmisión sexual, en el caso de la viruela del mono no van a servir mucho porque se va a mantener el contacto con las otras zonas de la piel donde están las lesiones activas y pues obviamente va a haber un contacto directo. Mira que justo mientras nosotros estamos conversando, recibimos un comentario y nos dice lo siguiente: no sabía que la viruela no es de transmisión sexual. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes por estar acompañándonos. Em, Ahora que nos dijiste que señalaste esto tan importante, ¿no? Los qué hacer. Te preguntaría, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la viruela del mono? ¿Cuáles tenemos registrados hasta el momento? Mira, estos se conocen como los signos clínicos, es decir, cómo podemos saber que hay una infección. Los signos más frecuentes suelen ser fiebre, ¿sí? Malestar general, el aparecimiento de esta erupción, ¿no es cierto? Que es que aparece una ampollita y luego empieza a diseminarse por todo el cuerpo. Es una erupción cutánea con inflamación. Además, lo que se van a dar cuenta es de esta inflamación de los ganglios. ¿Dónde podemos identificar que los ganglios están inflamados? ¿Cómo se sienten estos ganglios? Pues suelen ser mucho más evidentes en las zonas donde hay menos músculo, por ejemplo, en la zona del cuello, en las axilas, en la zona de las ingles, y se sienten como si fueran unas bolitas. Si esas bolitas el momento en que yo las puedo tocar, quiere decir que están inflamadas y se manifiestan con dolor, eso es una inflamación de los ganglios linfáticos y puede ser un signo de que hay una infección, y si se asocia a la elevación de la temperatura o a la fiebre, pues podría ser un signo de alarma. Y obviamente en el momento en que inicia, aproximadamente de 1 a 3 días después de que empiezan estos síntomas generales, ya podemos ver el aparecimiento de estas lesiones que pueden variar. Pueden ser pocas, como pueden ser un montón, y pueden ser medianas hasta lesiones un poquito más grandes. Y una de las características que se ha visto en este brote actual en específico es que son extremadamente dolorosas. En los pacientes a los que se les ha consultado, por ejemplo, en el Reino Unido, sabemos que de todos los síntomas que presentan, el dolor es el más importante, al punto de que estos pacientes han tenido que ser hospitalizados para poder tener un manejo del dolor adecuado, porque han referido que es un dolor total y absolutamente insoportable. Ana Lucía, y eso que señalas es muy importante porque de hecho en la mañana estaba escuchando a representantes de la Clínica La Condesa, que es una clínica que se dedica a la atención en salud sexual y reproductiva en la Ciudad de México, y señalaba la representante que se han topado con casos en México donde, así como pueden existir una erupción cutánea en muchas zonas del cuerpo, también hay casos donde se registra que una persona puede tener viruela del mono con una sola vesícula en su cuerpo. Uh-huh. Entonces entendemos que estamos todavía aprendiendo sobre el virus, sobre la forma en la que se muestra, y este señalamiento que haces sobre el dolor es importante porque mientras hacíamos la investigación para este espacio nos encontrábamos con algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, leíamos en algunos espacios que decían, bueno, es mejor tener la enfermedad ya para que todas tengamos una inmunidad. Es breve, pasen 2, 3 semanas, finalmente nadie se muere de viruela. Y más bien hay preguntarte, Ana Lucía, en los últimos años, la viruela genérica tenía en algunos brotes hasta el 10% de las personas infectadas podían fallecer. Esta Uh-huh. cifra variaba mucho en cada brote. ¿Sabemos Uh-huh. actualmente cuál es el porcentaje de muerte por esta viruela símica? Bueno, según el reporte de la Gaceta Epidemiológica de la de la OMS, perdón, estamos hablando de una tasa de letalidad del 3 al 6%. Pero como tú bien dices, esto es una noticia en desarrollo, es decir, puede ser que varíe, puede ser que cambie, y eso va a depender muchísimo de las condiciones que tenemos en la actualidad.
Entonces, si bien es cierto, en los años 80 tenemos una referencia de cómo fue, acuérdate que estamos hablando de virus diferentes y estamos hablando de condiciones poblacionales distintas. Y una de las cosas que son muy importantes es que cuando hablamos de enfermedades en la actualidad, no podemos hablar de la enfermedad aislada sin un contexto. Entonces, por supuesto, los determinantes sociales de la salud, las condiciones de vida de las personas impactan y determinan cómo se van a comportar las enfermedades. De hecho, lo vimos con el COVID-19, vimos que el COVID-19 nos dejó ver de una manera muchísimo más cruel, si tú quieres, las formas de desigualdades sociales, desigualdades en salud y cómo estas inciden directamente en la forma como las enfermedades nos afectan y cómo las podemos enfrentar. En el caso de la viruela del mono, lo que se contaba, por ejemplo, en México, es algo que puede variar muchísimo porque el número de lesiones puede variar de acuerdo a la condición inmunológica que tenga cada persona. Hay personas que estarán más fuertes, hay personas que estarán mucho más debilitadas y eso puede marcar una diferencia no solamente en la respuesta de esa persona, sino también en la capacidad de enfrentarla. Por lo tanto, algo que es muy importante tener en cuenta es que no podemos, no podemos subestimar a las enfermedades, sobre todo si no sabemos exactamente cómo se van desarrollando. Y algo que nos enseñó muchísimo el COVID-19 es que los virus tienen esta capacidad, es casi como si tuvieran una inteligencia biológica que les permite hacerse más fuertes, mutar y transformarse, lo cual nos deja a nosotros con la obligación de mantenernos con aquellas medidas que sabemos que funcionan. Entonces, se decía en algún momento, acuérdense, que se decía que no, que el COVID-19 es una gripe, que la variante Omicron es una gripe, es un trancazo, y sin embargo hemos tenido casos en los cuales cada persona, incluso personas jóvenes sin antecedentes médicos de gravedad, han sucumbido ante esta enfermedad. En este caso en particular, no podemos subestimar a la enfermedad. Si bien es cierto, sabemos que es autolimitada, sabemos que son síntomas leves, eso no quiere decir que una persona no pueda tener una variante mucho más severa de la enfermedad y hay que tener cuidado. Y en realidad, si tú me preguntas si es que es mejor enfermarse, yo te diría que no, porque el dolor es muy fuerte, porque es mejor prevenir, ¿no es cierto? Siempre va a ser mejor prevenir, va a ser más barato prevenir y podemos generar de esta manera una protección que sea una protección consciente, por eso no hay que dejar de hacer lo que ya hemos hecho durante la epidemia de COVID-19, hay que lavarse las manos, hay que usar la mascarilla. Si yo presiento que tengo síntomas y presiento que estoy con esta enfermedad, me aíslo de toda la familia, ¿no es cierto? Me aíslo de mi pareja, me aíslo de mis hijos, me aíslo de mi trabajo, ¿no es cierto? Y la persona que se aísla es el primer agente de salud que hay en la familia, ¿no es cierto? Es aquella que protege a todos los demás. Y que, por supuesto, tener en cuenta que hay estos grupos vulnerables, los niños, las mujeres embarazadas. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que se puede hacer una transmisión en el momento de la lactancia, en el momento del parto, porque se requiere este contacto prolongado en el momento en que la persona está siendo mucho más infecciosa. Entonces, yo sí recomiendo que no subestimemos a las enfermedades, sobre todo si no las dominamos todavía, si todavía hasta ahora estamos enterándonos y estamos conociendo sobre el COVID-19, con la viruela símica pasa pues exactamente lo mismo. Ana Lucía, y al respecto, como decía, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar. Salta una gran duda, ¿no? Dado que en el centro de la atención de los medios de comunicación, de los espacios de información, se puso a los hombres gays, tal vez en algunos casos a las personas LGBTI como el foco, es importante que en este momento las organizaciones y colectividades LGBTIQ+, han decidido tomar la palabra y hablar, ¿no? Y han señalado algo que tú traías a colación, que las enfermedades no se dan fuera del mundo, sino que están en directa conexión con las condiciones y el contexto social de las personas que las viven. Y de hecho, organizaciones mexicanas de personas LGBTI han señalado algo, que si tanto se quiere hablar de las poblaciones LGBTI en su relación con la viruela símica, deberíamos estar hablando
de esas poblaciones y sus comorbilidades, o Ujú. también conocidas como sus sistemas inmunitarios que ya están comprometidos. Cuando hablamos de esto, decimos, por ejemplo, personas que viven con diabetes, que han tenido Ujú. enfermedades pulmonares, afecciones cardíacas, que padecen o resisten al cáncer y, por supuesto, personas que ya viven con el VIH, que tienen su sistema inmunitario comprometido. Yo quisiera preguntarte en términos generales, ¿por qué las personas con el sistema inmunitario comprometido, se podrían ver más afectadas por cualquier tipo de infección? Es una excelente pregunta y yo creo que ahí hay una cosa que a mí me parece muy importante que hay que señalar y hay que reforzar el mensaje. Y es de esto que te decía que en las gacetas de informativos de OMS se ha reconocido esta responsabilidad de parte de las personas de LGBTI a ir con mucha más frecuencia en los países europeos, por ejemplo, en el Reino Unido se hace la referencia a que son quienes son mucho más responsables y cuidadosos con su salud sexual y reproductiva, y es lo que permitió de cierta manera identificar la existencia o el brote de esta nueva infección. Con respecto a la pregunta de por qué las personas que tienen el sistema inmunitario comprometido son más vulnerables, es porque nuestro sistema inmunitario es la armadura que nos defiende de absolutamente todo. Entonces, no solamente en relación a la respuesta cuando tú te expones a un agente que puede ser dañino, ¿no es cierto? Sino hay otras condiciones que alteran el sistema inmune. Entonces, por ejemplo, quienes viven con enfermedades o trastornos autoinmunes, como es el caso del lupus, como es el caso de la artritis reumatoide, como es el caso de la alopecia, ¿no es cierto? Hay un montón de condiciones que alteran el funcionamiento del sistema inmunitario y si tú quieres en estos casos lo distraen. Pero hay otras condiciones, como es el caso de las personas que han recibido trasplantes, de las personas que tienen enfermedades como por ejemplo el cáncer, que han sido sometidas a trasplantes, que necesitan medicamentos que puedan bajar la respuesta inmune cuando hay una sobre respuesta inmune, entonces se vuelven muchísimo más vulnerables porque se les va quitando esta posibilidad de que el cuerpo se defienda cuando se presenta una de estas infecciones. Entonces, en el caso al que tú hacías referencia, el caso de los diabéticos, por ejemplo, esto pasa también con los hipertensos, con las personas que están recibiendo tratamientos crónicos o tratamientos de muy largo tiempo, el sistema inmunitario empieza a bajar su efectividad. Y eso quiere decir que una persona que está en condiciones, digamos, basales, ¿no es cierto?, que no ha recibido ningún tipo de medicamento, va a tener una mejor respuesta frente a un virus, sea cual sea, ¿no es cierto?, frente a una que ya tiene un daño o tiene una alteración en su sistema inmunitario, que es su armadura de defensa. Entonces, esa es la razón por la cual el mensaje es que la vulnerabilidad inmunológica está dada por diferentes factores. Cuando hablamos de los niños, por ejemplo, los niños están creando, se está recién desarrollando su sistema inmunológico y eso los hace muchísimo más susceptibles a este tipo de infecciones. En el caso de los ancianos, los adultos mayores, por ejemplo, en cambio empieza a suceder que el sistema inmunológico empieza a perder efectividad, además si están bajo algún tratamiento crónico, ¿no es cierto? Eso también va debilitando y también los vuelve más vulnerables. A eso nos referimos. Y para quienes están viviendo, pues, en el caso del VIH, y hay un mensaje también que es importante. Generalmente las personas que están viviendo con VIH, que han recibido tratamiento, que están cuidándose y que llegan a negativizar la carga viral, ¿sí? Tienen muy buenas defensas y muy buenas barreras, a diferencia de quienes o no saben que están con la enfermedad o no están recibiendo tratamiento o no tienen acceso al tratamiento. Entonces, recordemos que no solamente tenemos condiciones de vulnerabilidad que son propias del cuerpo de las personas, pero también están asociadas a el acceso y a la protección que pueda brindar los estados y los sistemas de salud. Ana Lucía, muchísimas gracias porque recordábamos las declaraciones, las terribles declaraciones del presidente de Brasil hace 2 años cuando él refería a que la COVID no debería ser algo que nos preocupe porque es una gripecina, ¿no? Es una gripe pequeñita. Y cuando nosotras centramos la discusión sobre las personas con el sistema inmunitario que está comprometido,
ya nos hace pensar en otras condiciones. Ujú, Por ejemplo, yo recojo 3 peligros a los que se enfrentan las personas con el sistema inmunitario comprometido frente a una infección en términos generales y que de seguro aquí tú nos podrás ayudar a aterrizar. Según el Hospital de Investigación para Infancia San Judas en los Estados Unidos, existen mínimamente 3 peligros a los que se enfrentan las personas con el sistema inmunitario que está comprometido. Uno, por ejemplo, es que posiblemente los síntomas de una infección no se van a mostrar de la manera en la que habitualmente se conocen. Por ejemplo, pacientes con el sistema inmunitario comprometido puede que no muestren enrojecimiento, hinchazón en el sitio de la infección, ujú, en términos generales, y que a veces el único síntoma sea la fiebre, lo que hace muy dificultoso el trabajo para médicos y especialistas, ¿no? Para diagnosticar. Otro de los peligros es que la infección puede avanzar de manera más rápida, como tú lo ujú, mencionabas. Alguien que ya vive con su sistema inmunitario comprometido tiene menos cantidad de glóbulos blancos que puedan combatir las infecciones ujú, y lo que puede implicar en riesgo de hospitalización o muerte, ¿no? Y ujú, finalmente es que uno de los peligros a los que se enfrentan las personas con el sistema inmunitario comprometido es que su sistema no responda de la manera en la que tradicionalmente conocemos a la infección, ¿no? Por ejemplo, una infección viral como la gripe puede tardar más tiempo en curarse en una persona con el sistema inmunitario comprometido, ¿no? Entonces, esas alertas y alarmas para las personas que tienen su sistema inmunitario comprometido, que como tú lo señalabas, son diversas las razones por las que alguien puede estar viviendo con su sistema inmunitario comprometido, nos hacen poner las alertas específicas. ujú. Por aquí nos señalan un comentario y nos dicen lo siguiente: si ya conocían hace décadas de la creación de esta enfermedad, o más bien se conocía de la viruela símica, ¿por qué los estados no le hicieron caso? ¿Por qué no le pararon bola? ¿Qué crees tú, Ana Lucía? Ay, pueden ser varias cosas, ¿no? Es decir, por un lado, recordemos que esta era una enfermedad que se presentaba en los países africanos y históricamente los países africanos han sido de cierta manera olvidados y abandonados, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha levantado las alarmas de cierta manera es el antecedente de lo que estamos viviendo con el COVID-19 y ahora vamos a estar muchísimo más atentos y vamos a ser muchísimo menos confiados de cualquiera de estas enfermedades que se pueden presentar y se van a seguir presentando. De hecho, esto no es un tema aislado. Pero además de eso, han puesto el dedo sobre la llaga, paradójicamente en este caso, en cuáles han sido las respuestas de los estados a condiciones que promueven justamente la aparición de estas y otras enfermedades, ¿no? Y que por otro lado también van demostrando las inequidades que se presentan en el manejo en los sistemas de salud a nivel mundial. Entonces, yo creo que la pregunta es muy oportuna, es decir, ¿por qué no le han parado bola? ¿Por qué no le han hecho caso? Yo creo que ha sido un sacudón muy importante para los sistemas de salud, para los organismos internacionales de salud, de volver a mirar estas situaciones en las cuales se producen estas zoonosis, como por ejemplo el tema de los mercados de animales, lo que vimos en el caso del COVID-19, en este caso es algo parecido, porque de lo que se ha investigado hasta la actualidad, vamos aclarando estos mitos de que se produjo por una relación sexual entre un ser humano y un mono, lo cual no es verdad, sino que más bien puede estar relacionado con el consumo de carne de animales que puedan ser los hospedadores de estos virus, de la misma manera que había pasado con el COVID-19. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y vamos teniendo más datos, vamos descubriendo que hay muchos mitos y que ahora con el acceso ilimitado a la información se producen muchísimas inconsistencias en relación a cómo se entrega la información y esto puede ser extremadamente dañino, como fue el caso del COVID-19 en los Estados Unidos y en el Brasil, a partir de políticas estatales que estaban sesgadas por cuestiones morales conservadoras que a la final de cuentas hicieron mucho daño a la población. Y no debemos caer en eso, es decir, estos miedos que se van generando con respecto a la ciencia, que son propios de los sistemas conservadores, hay que mirarlos con muchísima desconfianza
porque finalmente lo que hacen es generar daños importantes en la forma como la población puede responder a estas situaciones. Lo vimos en Estados Unidos que para muchas personas es un referente en la tecnología, teniendo ahí bases de generación de medicamentos y de generación de vacunas, ha sido y se mantiene hasta la actualidad como uno de los países más golpeados en términos de mortalidad con COVID-19, porque teníamos un presidente que constantemente daba mensajes que subestimaban la gravedad. Se hablaba de que era un arma biológica. Bolsonaro dijo lo mismo en Brasil tuvimos fue uno de los países más golpeados, ¿no es cierto? Y ventajosamente podemos decir que en el caso del Ecuador, si bien es cierto, no tuvimos una respuesta ideal, sí tuvimos una respuesta basada en escuchar las opiniones de los expertos, en hacerle caso a la investigación que estaba haciendo la academia en ese momento y volcarse mucho a confiar en toda la información científica que se estaba generando y que se vuelva una cuestión de escuchar a los médicos, de escuchar a los profesionales, de escuchar a los que se estaban volviendo expertos en ese momento. Y eso justo nos lleva a la siguiente pregunta, Ana Lucía. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado, de los gobiernos, en relación a la salud sexual, salud reproductiva y en términos generales a la salud de sus poblaciones? ¿Por dónde podríamos empezar? Yo creo que lo más importante sigue siendo la educación y sigue siendo garantizar el acceso de toda la población a servicios de calidad, a servicios cálidos, con profesionales que estén capacitados, que sean sensibles y que puedan ir cerrando estas brechas de acceso que se presentan. Es decir, para mí, desde mi lectura personal como docente, como médica, como feminista también, creo que una de las cosas más importantes a las cuales tenemos que voltear los ojos es a qué tan protegida, qué tan cubierta está nuestra población y nuestra población LGBTI, por ejemplo, al acceso a los servicios de salud. ¿Qué tanta confianza está generando el Estado en sus profesionales para que no hayan estas cuestiones de estigmatización, de discriminación, que tengamos políticas públicas que permitan que haya más inclusión, que haya más confianza, que tengamos profesionales de la salud que pertenezcan a la población LGBTI+, para que puedan ser estos referentes de las poblaciones vulnerables, que dejen de ser vulnerables, ¿no es cierto? Y que formen parte activa de los grupos prioritarios y que todos estén bajo la cobertura del Estado. El Estado tiene una de las principales funciones, que es la cuestión de la educación, la prevención, la promoción y la garantía del acceso al derecho a la salud. Y esa es justamente una de las principales funciones. Muchas gracias, Ana Lucía. Por acá nos llegan preguntas, por ejemplo, nos dicen, ¿existe vacuna para la viruela símica? ¿Qué conocemos sobre esto? Bueno, sobre el tema de las vacunas, como comentábamos a lo largo de este espacio, es una noticia en desarrollo. Hay una vacuna, se está tomando la referencia de la vacuna de la erradicación de la viruela de 1980 y hay una vacuna que se está probando, pero son vacunas muy escasas y de hecho, como parte de los mecanismos de respuesta que ha tomado el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador, el Ecuador ya está suscrito, digamos, está a la cola porque se está empezando a producir. Y una de las cosas importantes frente al tema de la vacunación es quiénes deben vacunarse, ¿no? Y esa creo yo que eso viene siendo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos priorizar la vacunación? Y yo creo que la respuesta radica justamente en a quienes necesitan más protección. Y estamos hablando de estas poblaciones vulnerables, de aquellos que tienen enfermedades que comprometen el sistema inmunológico, a los niños, si es que, pero en aquellas poblaciones donde se ha visto que es muchísimo más prevalente. Entonces, hablamos de circunstancias muy parecidas al tema del COVID-19, personas que no puedan hacer aislamiento preventivo, ¿no es cierto? Personas que hayan estado en contacto con otras personas, que estén presentando la enfermedad. Entonces, mientras la vacuna llega, las medidas de protección tienen que ser exactamente las mismas, es decir, si yo sospecho que voy a presentar, si estuve en contacto con alguien que ya fue diagnosticado de viruela del mono, pues hacer el aislamiento,
buscar asesoría de parte del personal de salud, hacer preguntas, ¿no es cierto? Saber si voy a necesitar internamiento, si es necesario el aislamiento, cómo hago el aislamiento, y hasta eso mantener las medidas del uso de la mascarilla. Cuando hablamos del tema de la prevención en términos de salud sexual y salud reproductiva, no es solamente el tema de prácticas saludables, sino que es evitar el contacto. Entonces, independientemente lo que hablábamos hace un momento, si mi compañero, mi compañera, mi pareja tiene viruela del mono, independientemente de que yo utilice preservativo, voy a estar en contacto también con el resto de las vesículas y me voy a contagiar. Entonces, lo que se busca es más bien evitar ese contacto eh, para que no haya contacto directo ni con las sábanas, ni con los instrumentos de alimentación, ni con las toallas y por supuesto tampoco con las lesiones directamente. Ana Lucía, y recordando el tema de vacunación, nos llegaron durante la semana algunas consultas que nos decían, por ejemplo, tengo 25, 26 años, a mí me vacunaron de chiquito, tengo la marca de la vacuna en el hombro derecho. Esa vacuna o ese plan de vacunación en la que recordamos al personaje del Tucán de Máximo, ¿no? En la década de los 90, ¿incluía la vacuna de la viruela genérica? No, no, no. Acuérdense que la campaña de Máxima fue para erradicar el sarampión. Entonces estamos hablando de otra familia de virus, estamos hablando, incluso quienes hayan recibido en la década de los 70, estamos hablando 70, 80, la propia vacuna de la viruela, no se sabe exactamente cuál es el porcentaje de protección. Se piensa que podría haber un porcentaje de protección, pero no podemos estar seguros como para decir si me encuentro con alguien que está presentando la infección en ese momento, si a mí me vacunaron hace 25 años, pues estoy protegido, no es tan cierto. Incluso de las personas que ya se han infectado con viruela del mono y que ya han superado la infección, no sabemos exactamente, no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo va a durar esta protección inmunitaria y en qué porcentaje se produce. Entonces, tampoco sería un aliciente, digámoslo así, o una noticia tranquilizadora el hecho de que ya te dio y no te puede volver a dar. No lo sabemos todavía. Entonces, hay que mantener igual las medidas de prevención y de protección. Ana Lucía, muchísimas gracias porque eso nos permite también ampliar, ¿no? Ampliar las discusiones. Yo estoy pensando en este momento en que, como tú señalabas, en los planes de vacunación a futuro deberíamos ir priorizando, ¿no? ¿Qué personas se ven más expuestas? Por ejemplo, me deja una gran duda para conversarlo tal vez a fondo en otro espacio. ¿Qué va a pasar con las personas, así como en la COVID se desarrolló el término, las personas de primera línea? Que es el personal médico de atención, es el personal que se encarga de los cuidados de la vida, desde una reflexión feminista, pero en el caso de la viruela del mono, al ser una enfermedad que se contagia a través del contacto, ¿cómo podremos atender la prevención para quienes realizan trabajos físicos de contacto directo? Estoy pensando en fisioterapistas, masajistas, pero también estoy pensando en nuestras compañeras trans trabajadoras sexuales, ¿no? Okay. Si bien una parte de las trabajadoras sexuales pueden brindar servicios sexuales o ofertarlos a través de plataformas en línea, como se hizo durante la pandemia por COVID, otro gran porcentaje de ellas, sus prácticas sexuales son de contacto, ¿no? Ahí tendremos que pensar en políticas públicas que permitan el sostenimiento de ellas sin que ejerzan su trabajo sexual por un tiempo, el Estado tiene que hacerse cargo, ¿cómo lo vamos a resolver? Em, eso es una gran discusión a largo plazo. Tenemos una Totalmente. pregunta aquí del público que nos dice, ¿sabemos cuáles son las secuelas de padecer viruela del mono en este momento? Es una excelente pregunta y con respecto a lo que tú decías, termina siendo una discusión del tema de derechos. Es decir, no es tan simple, no es tan fácil como decir, bueno, deje de ejercer su labor que le permite tener acceso a alimentos, tener acceso a educación. Es decir, no es tan fácil decirle a las personas que dejen de hacer lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de las compañeras trans que se dedican al trabajo sexual. Entonces, en ese sentido es importante que nos mantengamos en una política de garantía de derechos. Y eso es algo que no se puede negociar. Es decir, hay que tener, esta debe ser nuestra línea de base como para pensar ese punto de partida y poder avanzar. Y
específicamente sobre la pregunta de las secuelas, ¿no es cierto? De igual manera, las vamos descubriendo, las estamos viendo, y estas secuelas van a depender muchísimo de las características de la infección primaria, es decir, y de la persona que se vio expuesta a esta infección. Si estamos hablando de una persona con un sistema inmunitario en buenas condiciones, probablemente las secuelas van a ser más bien, si tú quieres, cosméticas, porque estas lesiones pueden dejar cicatrices. Y esto va a depender muchísimo de las características dermatológicas o de la piel de cada persona. Hay algunos que mantenemos, yo por ejemplo tengo todavía la cicatriz de la primera lesión de la varicela cuando era pequeña, y hay otras personas a las que no les quedó absolutamente ninguna secuela, ¿no? Por otro lado, se ha visto en personas que han tenido ya infecciones más graves que se puede mantener el dolor, ¿sí? Algo parecido a lo que estamos viendo con el famoso COVID largo o el long COVID, ¿no? Hay personas que han tenido alteraciones oftalmológicas oculares cuando las lesiones se producen en la zona de los ojos. Y básicamente esto es lo que sabemos ahora, pero también dentro de las secuelas podríamos incluir a las complicaciones, que pueden ser complicaciones a nivel sistémico cuando hablamos de daño a nivel sistémico, cuando se produce lo que se conoce como un shock séptico o una infección generalizada, y esto va a depender muchísimo de la calidad del sistema inmunológico de la persona que está sufriendo la infección en ese momento. Y una digamos, de los temores que hay es que estas infecciones puedan llegar a los órganos más importantes, como es el caso del cerebro, produciendo una meningitis, que haya una sobreinfección con bacterias, por ejemplo, que haya daño pulmonar, ¿no es cierto? O que se exacerben ya condiciones de base como trastornos cardíacos cuando se afecta el corazón, renales cuando se afectan los riñones. Entonces, podríamos hablar que las secuelas van a depender muchísimo de las características de la persona que sufrió la infección en un primer momento. Muchísimas gracias. Por ahí nos dicen, el mundo se nos acaba, ¿qué vamos a poder hacer? La primera sugerencia en este espacio es que tener acceso a la información nos permite encontrar estrategias de prevención. Lo hemos conversado durante todo el espacio. Y, por ejemplo, una información que requerimos es, ¿nos podrías dar, Ana Lucía, algunos tips para diferenciar, por ejemplo, lesiones cutáneas producidas por la psoriasis o las verrugas del VPH? ¿Cómo diferenciarlas de las lesiones cutáneas de la viruela símica? Bueno, hablemos de algunas de estas enfermedades eruptivas, ¿no? En el caso específico de la psoriasis es un trastorno autoinmune, ¿no es cierto? Que tiene una característica de que las lesiones aparecen como placas. Entonces es como si tuviéramos pequeños mapas chiquititos donde se presentan estas lesiones. No necesariamente son vesículas, a veces es como una reacción alérgica que se caracteriza por tener inflamación, eritematosas. Del eritema es cuando se ponen rojitas, ¿sí? Y no necesariamente en la psoriasis encontramos vesículas, que las vesículas son las ampollas, cuando vemos estas burbujitas llenas de líquido, que el líquido puede transformarse también en pus. Esa es una de las características, cómo podemos diferenciar, por ejemplo, la psoriasis de la viruela del mono en este caso. Otra característica es que la psoriasis suele estar desencadenada por cuestiones como, por ejemplo, situaciones de estrés, ¿no es cierto? Cuando hay cambios de temperatura o cuando hay algún gatizante que pueda hacer incluso la exposición a algún tipo de químico, ¿no es cierto? Pero en el caso específico de la psoriasis hablamos de ciclos, es decir, siempre se presenta, a diferencia de la viruela del mono, que es autolimitada y suele durar de 7 a 14 días aproximadamente. Me preguntabas, por ejemplo, en el caso de otro tipo de lesiones. En el caso de las lesiones de la varicela, bueno, algo que es importante tener en cuenta es que la gran mayoría de la población, de los que tienen 25, 30 años, un poco menos también, dentro del esquema de vacunación del Ministerio de Salud Pública que todos tenemos, está incluida la varicela. Entonces ahora vemos con mucha dificultad casos de varicela y suelen ser personas que vienen de países donde en el esquema de vacunación no está incluida la varicela. En el caso del Ecuador, sí,
Entonces, a veces quienes se pueden infectar con varicela son los niños pequeñitos que no han tenido, no están todavía dentro de la edad donde se suele aplicar la vacuna, o también adultos que no fueron vacunados. Por ejemplo, yo no fui vacunada contra la varicela, pero yo tuve varicela, ¿no es cierto? Y esa sí sabemos que genera una inmunidad permanente. Entonces, esa es otra forma de diferenciarla. Ahora, en el caso de las características de las vesículas, una de las cosas a las que tú hacías referencia, se han reportado casos de personas que han tenido una sola lesión y hay otras que tienen miles de lesiones. Entonces, una de las características en este sentido es el tamaño de las lesiones, que suelen ser un poquito más grandes que las lesiones típicas de la varicela. El caso del herpes también, esto es súper importante. Una de las infecciones virales también muy frecuentes es el herpes, producida por el virus del herpes zóster. Y es que en el caso del herpes, las lesiones siguen la zona de los nervios. Entonces, hay algunos casos en los que se presenta en la zona del cuello, en la zona del tórax, y suelen estar como en parches, ¿sí? En el caso de la viruela del mono es generalmente generalizada, entonces no respeta, no tiene como esta forma de placas, y esa es otra forma también como la podemos identificar. Me preguntaba sobre la diferencia de las lesiones de HPV, ¿no es cierto? En el caso de las lesiones del HPV, una de las características que tiene, y tal vez podríamos establecer una diferencia, es que son indoloras, ¿sí? Y esta sí, el HPV, al ser una infección que sí tiene esta característica de ser transmitida a través del contacto sexual, pues las vamos a encontrar con mucha más frecuencia en la zona genital, en la zona perianal, a veces en la zona de la boca, ¿no es cierto? Y suelen tener esta característica de que generalmente son indoloras y se mantienen, ¿no? Y se transforman son más bien verrugas, no vesículas. Perfecto. Eso nos da como muchas pistas para que las personas puedan, con toda la calma y la paciencia del mundo, informarse, estar atentas. No hacemos la invitación a que entren a Google a ver fotografías de las lesiones, porque eso siempre genera como un trauma, pero puede ser Sí. importante leer algunas descripciones. La forma en la que has descrito, Ana Lucía, permite que la gente también guarde la calma, ¿no? Y pueda entender la diferencia entre la psoriasis, que mira, no estaba al tanto y qué bueno que nos deja de esto sentado sobre la mesa, que la psoriasis es un trastorno autoinmune, ¿no? También. Sí. Em, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya nos enfrentamos a otras lesiones en la piel, a otras enfermedades eruptivas? Eso nos deja con muchísima información para tener en mente. Van saltando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay algunas acciones que deberíamos tomar en primera instancia, como el acceso a la información. Veremos aún la posibilidad de que se desarrollen vacunas que sean efectivas y específicas para la viruela símica. Hay que pensar en planes de sostenibilidad para las personas en primera línea. Creo que es como importante por ahí ir dejando como esas discusiones abiertas. ¿Qué hacer si en este momento tenemos una forma de viralización que es como concentrada, ¿no? En apariencia, ciertas poblaciones son las que están siendo víctimas del virus, pero evidentemente es un virus que puede crecer y puede ser de contagio generalizado. Yo quisiera ahí invitarte, Ana Lucía, a que nos dejes algunos señalamientos, algunos puntos claves en relación a las enfermedades, a los virus, en términos generales, ¿cómo podríamos ir accediendo a información? ¿Cuáles crees que son los canales oficiales donde podríamos acceder a información para estar atentas? Excelente pregunta. Yo creo que lo más importante es acceder a información de páginas oficiales. Por ejemplo, donde yo encontré la mayor cantidad de información es en la página de la Organización Mundial de la Salud. Ahí ustedes tienen acceso a información que está en un lenguaje muy accesible, muy fácil de entender. No es necesario ser médico, médica, experto para poderlo entender. Está hecha justamente para que la población pueda acceder a esta información. Contar también con todas estas redes que existen de médicos, de médicas, de profesionales de la salud,
con su médico, médica de cabecera también, y siempre tratar de corroborar y de aclarar las dudas que se pueden generar, que siempre van a aparecer, ¿no? Y en ese sentido, si hay la sospecha de una infección, si he estado en contacto con alguien que luego me llama y me dice, ¿sabes qué? Me acaban de diagnosticar, pues acudir a los servicios de salud, mantener el aislamiento, mantener las medidas de bioseguridad y de protección. En ese sentido también no reproducir estos mitos que a la final de cuentas generan mayor estigmatización, mayor discriminación, mantenernos con los datos oficiales que tenemos de estos casos que hemos visto en el Ecuador, se van a mantener, van a aumentar, por supuesto, también por las características de la infección y ser extremadamente pacientes y cuidadosos cuando tenemos una persona cercana, cuidarle mucho, acompañarle mucho, y mantener, por supuesto, los cuidados necesarios para poder prevenir que haya complicaciones y para poder prevenir nuevos contagios. Entonces, algo que es muy importante es que si yo he estado en contacto con una persona que da positivo, que mantiene las lesiones, pues me autoaíslo y protejo a mi familia, que es algo parecido a lo que deberíamos estar haciendo con el COVID-19. Chéverísimo, muchísimas gracias Ana Lucía. Ana Lucía, primero queríamos agradecerte por este espacio, por haber venido y conversado también con nosotras. Sabemos que hay como una forma del conteo, ¿no? Es decir, que más o menos cada 15 días la cantidad de casos crece en el doble. Entonces queríamos hacerte una invitación indecente. ¿Podemos contar contigo en un mes para tener un segundo espacio y ver cómo ha avanzado la viruela del mono? Por supuesto que sí, yo encantada de compartir con ustedes, encantada de mantener este espacio y estos intercambios, no solamente en estos temas, creo que es súper importante generar estos espacios de compartir información sobre salud sexual, salud reproductiva, temas de género, que a mí personalmente me apasionan y es justamente una de las cosas que más me gusta. Así que por supuesto que sí, con mucho gusto. Ella fue Ana Lucía Martínez Abarca, médica graduada por la Universidad Central, maestría en Flaxo, mucho interés en la transversalización de género en la educación médica y también docente. Te agradecemos muchísimo la participación y les invitamos a quienes nos escuchan a que vayan a nuestras redes sociales, La Periódica Net, en Twitter, Facebook, Instagram. Apoyen y difundan el periodismo feminista que pone en el centro la vida de las mujeres y las personas LGBTIQ+. Este fue nuestro consultorio en línea, nuestro primer consultorio en línea donde hablamos sobre la viruela símica o del mono. Aquí vimos algunos mitos y intentamos resolver varias de las dudas. Les agradecemos muchísimo por el espacio y si les gustó este espacio y quieren que sigamos haciendo otros, tuiten. Eso nos ayuda un montón a crecer en seguidores y eso nos permite seguir trabajando. Gracias a mis compañeras de la periódica, Karen Toro, Janet Cervantes, a quienes se nos juntaron. Nos encontramos otra vez en un nuevo consultorio en línea. Muchas gracias. Un abrazo.